Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz, que se reúne todos los viernes. Hoy es 3 de diciembre de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios por correo electrónico a Helga a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. Nos alegra saber de ustedes. Helga, ha habido varias reuniones entre los funcionarios rusos y estadounidenses para elaborar el plan de paz para Ucrania. Putin tuvo ayer una reunión de 5 horas con el enviado de Trump, Steve Witkoff. No tenemos muchos detalles, pero ambas partes expresaron su satisfacción con la discusión y los avances. Sin embargo, los principales funcionarios de los gobiernos europeos obviamente no están muy felices y están movilizándose para sabotear cualquier acuerdo y continuar la guerra de la OTAN contra Rusia. La primera pregunta es, como dijo Putin, Europa está llevando al continente hacia la guerra. ¿Por qué? Es una pregunta muy difícil de responder porque no hay argumentos racionales. De hecho, el mundo entero debería alegrarse si al menos uno de los principales focos de la crisis geopolítica llega a su fin, en gran medida a costa de los ucranianos. El país está prácticamente destruido, no tienen suficientes tropas para reforzar las líneas del frente, así que es un desastre total. La gente debería alegrarse si esta muerte innecesaria cesara. Deberían estar agradecidos tanto a Trump como a Putin por intentar encontrar una solución al respecto. El asesor Ushakov dijo que se han logrado avances, pero que aún queda mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú. Así pues, parece que están avanzando, pero no se han resuelto todos los detalles. Esto no es sorprendente, dada la naturaleza del problema. Pero los europeos siguen presionando y el mundo entero no está de acuerdo con ellos. La mayoría global no comparte la narrativa que difunden. El llamado Occidente global está aislado. En realidad representan una minoría de la población mundial. Si continúan actuando como hasta ahora, solo lograrán una tercera guerra mundial, lo cual es un peligro, o podría quedar completamente aislado, marginado y relegado. Afortunadamente, esto no afecta a toda Europa, sino solo a la llamada coalición de los dispuestos: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Polonia, los países bálticos y Escandinavia, y por supuesto von der Leyen y la Comisión Europea. Y el jefe del Comité Militar de la OTAN, un vicealmirante italiano llamado Dragone, hizo una declaración reciente. Afirmó que tal vez la OTAN debería ser más agresiva, que tal vez incluso debería lanzar un ataque preventivo contra Rusia. Esto es una locura total. Putin afirma entonces que los europeos están empujando al mundo hacia la guerra, lo cual es consecuencia de las declaraciones como las de este draconiano Dragone. Quizá debería llamarse Dracone. En cualquier caso, creo que está muy claro que, en mi opinión, la OTAN debería disolverse. Si se tiene una alianza militar en la que se tiene una política ofensiva que no tiene sentido y en caso de guerra no hay ninguna posibilidad de salir con vida, es obvio que no tiene sentido. En mi opinión, la OTAN perdió su razón de ser tras la disolución del Pacto de Varsovia de 1991. Creo que necesitamos una concepción diferente
Por eso he defendido desde el inicio de la llamada Operación Militar Especial en Ucrania la idea de que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta enfáticamente los intereses de todos los países del planeta. Por eso funcionó la Paz de Westfalia. Por eso no funcionó Versalles, porque en los registros de Versalles y el Tratado de París de 1919, la Unión Soviética, China y Alemania fueron excluidos y por lo tanto fue el preludio a la Segunda Guerra Mundial. Si algo hemos aprendido de la historia es que debemos entender que solo puede haber seguridad inclusiva para todos o no habrá seguridad para nadie. Tengo una pregunta de Denise de New Jersey. ¿Cómo están respondiendo los jóvenes europeos al llamado de Merz, Macron y Starmer para una guerra con Rusia? ¿Se están reclutando al ejército? Creo que hay muchas señales de que este es un tema de gran debate entre alumnos y estudiantes. Comprenden perfectamente que serían carne de cañón en una guerra sin sentido. Una encuesta revela que el 80% de los jóvenes alemanes no quieren participar en el servicio militar obligatorio. Este viernes, dentro de 2 días, varias organizaciones juveniles han hecho un llamado nacional para una huelga contra la idea del servicio militar obligatorio. No sé qué forma adoptará, si provocará que los alumnos no vayan a la escuela. Naturalmente, las instituciones oficiales están ejerciendo mucha presión y afirmando que no existe el derecho a no ir a la escuela, sino la obligación de ir. Pero los alumnos también podrían reunirse en mítines y manifestaciones el viernes por la tarde. Parece que en muchas ciudades alemanas se están organizando este tipo de eventos, lo cual es una señal esperanzadora porque los jóvenes del mundo deben alzar la voz. Esto lo reconoce no solo el Instituto Schiller, que está haciendo mucho hincapié en la necesidad de una organización juvenil internacional, sino también el Papa León XIV, que acaba de dirigirse a 15,000 jóvenes de Líbano, Irak y Siria. Dijo que los jóvenes tienen el entusiasmo de cambiar la historia. Los instó a hacer precisamente eso. También el presidente Putin, en una reunión con jóvenes científicos, enfatizó la absoluta belleza del espíritu de los jóvenes que luchan por la creatividad y que ese es el factor impulsor más importante de la historia. Estoy parafraseando un poco lo que decía, pero obviamente se reconoce que algunas de las élites actuales o la oligarquía, porque ciertamente no es una élite en un sentido intelectual, tienen demasiados intereses creados que creen que deben aferrarse a su narrativa, incluso si ésta fracasa por completo. Temen que toda su carrera está anclada en esto, por lo que no se puede esperar que cambien. Pero si los jóvenes empiezan a expresar su protesta, entonces sí que hay esperanza. Así que me interesa mucho lo que ocurrirá este viernes. Si quieren enviarles saludos, por favor, háganlo, porque creo que les alegrará mucho contar con apoyo internacional. Tengo una pregunta de un comentarista. Algunos oficiales militares de la OTAN están pidiendo un ataque preventivo contra Rusia. Tú mencionaste al almirante Draconian, presidente del Comité Militar de la OTAN, pero el jefe del Estado Mayor Militar francés criticó al pueblo francés diciendo que no está dispuesto a sacrificar a sus hijos en la guerra. La pregunta es, ¿hay alguien en Francia que denuncie esta barbarie? ¿Refleja esto a la política de Macron? He oído que hubo una ola de protestas contra esto. Creo que él se llama Mandon, que diga que lo que les pasa a los franceses es que no están dispuestos a sacrificar a sus hijos es una barbarie.
Diría incluso que es casi un trastorno mental. ¿Quién en su sano juicio querría sacrificar a sus hijos? Esa persona debería consultar a un psiquiatra. Sobre ese mismo tema, tú dijiste, cualquier país europeo sensato debería abandonar a la OTAN. ¿Hay alguna posibilidad de que esto ocurra? ¿Hay más deserción de la OTAN o de la Unión Europea? Bueno, creo que si la OTAN sigue, acaban de tener una reunión donde al parecer hubo mucha presión. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Szijjártó, se distanció completamente de eso después de la reunión, acusándolos de promover la guerra. Así que me imagino perfectamente que si esto llega a más, los países que no están de acuerdo, por supuesto, Hungría, Eslovaquia, el nuevo presidente de la República Checa, también algunos países de los Balcanes, incluyendo a España e Islandia, son países que no forman parte de la coalición de los dispuestos. Me lo imagino el hecho de que Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, que acaban de imponer una increíble declaración ejecutiva o algo similar, en la que decidieron la Comisión Europea y la llamada Alta Comisionada, que es un título ridículo para empezar, que quieren un Schengen de guerra, un Schengen militar. Emitieron esa resolución el 19 de noviembre y lo que dice es que en una guerra futura hay que trasladar tropas y armas muy rápidamente de oeste al este y, por supuesto, a los heridos de vuelta de este a oeste. Por lo tanto, no debería haber limitaciones en las fronteras y ningún país debería tener derecho a oponerse a dicho transporte si se produce un conflicto grave. A eso lo llaman un Schengen militar. Es completamente indignante. Solo espero que los países que no quieren sacrificar su existencia den un paso al frente y digan que ya no formamos parte de esto. Nuestra videoconferencia de hoy se titula ¿Salvará la guerra a la economía europea? Recientemente, la Federación Alemana de la Industria, BDI, publicó un informe que describía a la economía nacional alemana en caída libre. Al presentar el informe, el presidente de la BDI declaró: la industria alemana se enfrenta a un dramático punto bajo a finales de 2025. Esperamos que la producción caiga un 2% este año, lo que supondrá un cuarto año consecutivo de descenso de la producción industrial. No se trata de una caída cíclica, sino de un declive estructural. Así pues, nos surgen dos preguntas al respecto. La primera es, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Y cuáles son las causas de esta crisis? La segunda es, ¿cómo pueden los líderes europeos pedir la militarización e impulsar la guerra cuando la economía física se está derrumbando? En cuanto a la primera pregunta, esto lleva ya bastante tiempo ocurriendo. Todas estas políticas verdes de la Comisión Europea han socavado la compatibilidad y la productividad de la economía alemana en particular, pero también de otras economías europeas. Por lo tanto, ya han perdido fuerza durante varios años. El trato verde de von der Leyen fue un golpe mortal. A eso se sumó el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, algo que el gobierno alemán, aunque parezca increíble, hasta el día de hoy el canciller Scholz apoyó completamente. Existe una gran discusión a puerta cerrada sobre si él sabía lo que Biden decía cuando dijo: sí, tenemos los medios para impedir que el gasoducto funcione.
Scholz estaba allí de pie como un niño pequeño, asintiendo y diciendo, lo hacemos todo juntos. Estamos perdiendo todo lo que se construyó en la posguerra a partir de los escombros. Como resultado, el trabajo de varias generaciones está yendo por la borda. Naturalmente, con la destrucción de los gasoductos Nord Stream, los precios de la energía varían entre 3 y 5 veces del precio que pagan los estadounidenses por la energía. Y naturalmente, otros países tienen precios de energía más bajos. Muchas de las industrias dependientes de la energía se están yendo al extranjero, invirtiendo en otros lugares, en Estados Unidos, en China, en Suiza, en otros países. Así pues, toda la esencia de la industria alemana se está derrumbando. Hay quiebras, no tengo las cifras ahora mismo, pero hay una larga lista de empresas que están despidiendo a miles, decenas de miles de empleados. Así pues, toda la estructura de la economía alemana está cayéndose, se está derrumbando. Solo puedo decir que si no se detiene esta situación rápidamente, tendrá consecuencias sociales descomunales y hundirá a toda la economía europea, porque las economías europeas están extremadamente interconectadas entre sí. Por lo tanto, si la economía más fuerte, la alemana, se derrumba, también tendrá un efecto negativo masivo en todas las demás economías. ¿Crees que una declaración como esta del BDI crea el potencial para una movilización del Mittelstand, la pequeña y mediana industria alemana? ¿Va a ocurrir eso? Estoy muy segura de que sí. La declaración ya causó revuelo. La gente decía, ¡ay, está exagerando! Naturalmente, los medios lo atacaron, pero en mi opinión, decir eso es quedarse corto. El colapso es tan dramático y masivo que debería declararse una emergencia nacional a favor de la ley Glass-Steagall y de los programas especiales de inversión que Merz eliminó inmediatamente después de asumir el cargo. Pero ahora están desperdiciando esto en el ejército y hay estudios que indican que las inversiones en el ejército no son una ventaja para la economía física, sino una desventaja, porque atan el capital a áreas que no solo son completamente improductivas, sino destructivas. Las armas solo llenan los bolsillos de los especuladores, no se pueden comer, no se puede vivir en ellas. Es un completo desperdicio de material, inversión y energía. Hay un par de preguntas sobre la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Un activista por la paz en el Reino Unido escribe, ¿por qué Trump está tan empeñado en poner fin a la guerra en Ucrania mientras se prepara para una guerra contra Venezuela? ¿Cree que esto se debe principalmente a la política petrolera? Es decir, a la amenaza de inundar al mundo con petróleo venezolano tras la salida de Maduro para perjudicar a los rusos, o a la percepción de una amenaza económica por parte de China que se extiende a Centroamérica y Sudamérica. ¿Cuál es el motivo? Bueno, la presencia china en Latinoamérica no debería considerarse una amenaza, es un beneficio. ¿Cuál es el problema de la cuestión migratoria? ¿Qué está pasando en Estados Unidos con los llamados inmigrantes ilegales, algunos de los cuales llevan años, sino décadas, integrados a la economía estadounidense? La política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de arrestar a estas personas con una brutalidad increíble. La gente acude a los tribunales intentando legalizar su estatus y luego los sacan de sus autos y los arrestan. Es horrible, horrible. Trump ha declarado que quiere expulsar a todos los inmigrantes del sur global. En primer lugar, esto no es viable porque muchas de estas personas tienen trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, como en el sector de servicios o en la agricultura. Limpieza tendrá un enorme impacto económico
Pero lo que es más importante, no se va a resolver ese problema con políticas tan, diría yo, protofascistas, sino fascistas hacia los migrantes. El único enfoque razonable sería cooperar con China para fortalecer la economía de América Latina y entonces la gente se quedará en casa y contribuirá al desarrollo de sus países. Creo que detrás de esto está el hecho de que el presidente Trump está rodeado de personas que lo asesoran. Uno de ellos es, naturalmente, Marco Rubio, famoso por su odio hacia ciertos países de América Latina. Parece que tienen el control sobre lo que sale de la boca del presidente Trump. Hace tiempo que no oigo hablar de Tulsi Gabbard. Otros que parecen más razonables han estado callados. Desconozco la situación de las facciones en la Casa Blanca, pero es muy claro que el petróleo es un factor. Hubo algunos artículos locos que decían que si Estados Unidos se apodera de todo el petróleo de Venezuela y lo exporta, el precio del petróleo caerá a un mínimo histórico. Eso arruinará a Rusia y así se podría lograr un cambio de régimen en Rusia. Esto es como pegarse un tiro en el pie, pero además atarse un par de nudos en el cuello antes de hacerlo. Esto es una locura total. Creo que el verdadero problema subyacente es que existe entre ciertas personas oligárquicas la idea geopolítica de que el ascenso de China debe prevenirse y revertirse. Si no se puede prevenir, solo se puede dar marcha atrás mediante la guerra. Se ha recrudecido la crisis sobre Taiwán con Japón. Creo que todo forma parte de la misma idea de que el nuevo sistema que está surgiendo debe detenerse. No puede detenerse. ¿Cómo pueden pensar que pueden detener al 85% de la población mundial que se está organizando para crear un sistema económico más justo? Creo que se trata principalmente de la geopolítica. Por eso sigo planteando la cuestión de que debemos superar la geopolítica. Creo que es la peor enfermedad que podría matarnos a todos si no la superamos. Hay otra pregunta sobre Trump y toda la situación en Sudamérica. Se dice que Trump tuvo una conversación productiva con el presidente brasileño Lula. En esa conversación habló a favor de construir una alianza para combatir el narcotráfico. La pregunta que surgió es, ¿sabe si alguien cercano a Trump o el propio Trump conoce el libro de LaRouche, Narcotráfico S.A., que identifica a la City de Londres y no a los pescadores de Venezuela como la fuente del narcotráfico internacional? No lo sé, pero quizás sería una buena idea. Si mucha gente quiere enviar un regalo de Navidad a la Casa Blanca, podrían comprar el libro Dope Inc., que es la versión en inglés de Narcotráfico S.A., y enviárselo a Melania, enviárselo al propio Trump, inundar a la Casa Blanca con Narcotráfico S.A. en inglés. Eso podría pasar. Buena idea. Tengo una pregunta para ti sobre la política alemana. No creo que puedas escapar de la política alemana, Helga. La persona que la mandó pregunta, ¿crees que los servicios de seguridad alemanes tomarán medidas contra alternativa para Alemania, como prohibirles participar en las elecciones? Continúa, ¿es posible que los dos principales partidos en contra de la guerra, el AfD y BSW, se unan para luchar contra las políticas antialemanas de Londres y la OTAN? Que yo sepa, hay conversaciones entre estos dos partidos. Obviamente, el BSW, que solo le faltan unos pocos miles de votos, y hubo muchas irregularidades, exigió un recuento de votos que fue desestimado por un tribunal.
así que probablemente no lo conseguirán. Hay medidas similares contra la AfD por parte de algunos que quieren prohibir al partido. Por ejemplo, los verdes de Sajonia-Anhalt, que tienen el 3% de los votos, están presentando una moción para declarar ilegal a la AfD, que tiene alrededor del 30% o más. Es ridículo. Todo esto ilustra realmente el mal uso que se ha dado a la palabra democracia. Por ejemplo, la AfD fundó su movimiento juvenil el fin de semana pasado. Según los organizadores de la manifestación, 50,000 personas hicieron una manifestación en contra. Bloquearon todas las carreteras. Algunas personas se colgaron de los puentes para bloquear las vías. El evento solo pudo comenzar varias horas después porque los delegados no pudieron llegar a la sala. Se desplegó a los policías y muchos resultaron heridos. Tuvieron que usar porras, gases lacrimógenos y cañones de agua. Fue realmente violento. Entonces, pregúntense, ¿quiénes son los extremistas de derecha? ¿No son aquellos que usan la violencia para bloquear la formación de un partido? Puede que no esté de acuerdo con todo lo que dice la AfD, pero creo que la idea de poner una barrera, de no dialogar con ellos, es igual de antidemocrática. Actualmente creo que según las encuestas son el partido más fuerte de Alemania. En algunos estados del este incluso están en el gobierno. Creo que la respuesta a la pregunta de ¿quién es antidemocrático? Se inclina más hacia quienes intentan prohibir a la AfD que al revés. Por cierto, están escuchando a Helga Sepp-LaRouche. Y si no pudieron hacer una pregunta hoy, pueden hacerlo la siguiente semana. La última pregunta es sobre una de las locuras que están sucediendo en el suroeste asiático. Cuando el presidente Trump estuvo en Israel, le pidió al presidente israelí Herzog que indultara a Netanyahu, quien está siendo juzgado por cargos de soborno y corrupción. El presidente Trump pidió un indulto. Normalmente se indulta tras un veredicto de culpabilidad o una declaración de culpabilidad. Herzog dijo que hará lo mejor para Israel. Uno de mis corresponsales dijo, quizás si Netanyahu quiere librarse del juicio, debería declararse inocente por locura. ¿Qué opina de este caso? ¿Y por qué Trump se arriesgaría para salvar a Bibi Netanyahu? Esa es una pregunta que tiene mucho que ver con los patrocinadores financieros de Trump dentro de Estados Unidos. Creo que mientras tanto Netanyahu le pidió a Herzog el indulto, lo que obviamente supone una admisión de culpa. Creo que esta situación es absolutamente increíble. Creo que los gobiernos que siguen apoyando las acciones del gobierno israelí se hacen igualmente culpables porque a pesar del supuesto acuerdo de paz y el alto al fuego, las matanzas continúan. Puede que se hayan reducido ligeramente, pero no mucho. Siguen produciéndose tiroteos arbitrarios en Gaza. Incluso circulan videos grabados por los propios soldados de las fuerzas de defensa de Israel, muy alegres al disparar a los palestinos inocentes y desarmados. Creo que esto prolonga la gran herida en la conciencia mundial. Solo espero que nuestros esfuerzos por presentar el Plan Oasis en el contexto de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo surtan efecto. De lo contrario, creo que no hay esperanza a la vista, a menos que se cambie todo el orden internacional.
Es evidente que a medida que nos acercamos a Navidad y al fin de año, ninguna de estas crisis han concluido. Deberían estar presentes en la mente de todos. Dicho esto, el viernes tendremos la llamada semanal de la Coalición Internacional por la Paz. ¿Qué temas esperas que se aborden esta semana? Obviamente, guerra y paz. Creo que la situación en Ucrania, porque claramente está llegando a su fin, simplemente terminará con una guerra de desgaste, perdiendo el lado ucraniano. Cualquier intento de la coalición de los dispuestos por prolongarla solo significará que los rusos continuarán. Ya están convencidos de que debe resolverse militarmente. Esperemos que entre Trump y Putin haya avances. Esperemos que Estados Unidos se imponga contra este intento de algunos europeos de continuar la guerra, para que pueda terminar pronto. Ese será sin duda un tema de discusión. También podría ser que discutamos la reciente crisis entre China y Japón. La primer ministro japonés, Takaichi, hizo unas declaraciones increíbles hace 3 semanas, afirmando que si China interviene militarmente en Taiwán, representaría una amenaza existencial para Japón y que Japón intervendría militarmente. Esto ha provocado una reacción enorme y contundente, no solo de China, sino también de Rusia y muchos otros países de la región. Pasa todos los días. Los medios de comunicación, los centros de investigación, Chatham House y todos intentan avivar el conflicto. Es evidente que si la guerra en Ucrania termina, habrá quienes quieran abrir otro frente, como en Venezuela o en torno a Taiwán. Creo que el tema, sin duda, será abordar estas dos crisis individuales, pero también intentar que la gente comprenda cómo se relacionan entre sí, porque por eso insisto que no se pueden analizar estas crisis individualmente. Hay que reflexionar sobre los principios subyacentes y corregir esos errores si se quiere evitar una catástrofe. Absolutamente participen. Tenemos que hacer todo lo posible para unificar el movimiento por la paz a nivel internacional. Aún está muy lejos de estar unificado, a pesar de que la mayoría de la gente está a favor de la paz. Sus voces no se escuchan adecuadamente porque el movimiento por la paz todavía se permite estar dividido. Para quienes no tengan la información, es a las 11 a.m. hora del este el viernes. Pueden obtener el enlace en la página del Instituto Schiller. Helga, gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el viernes. Sí, hasta el viernes.